Hablando de mujeres, de mamás, Ángelo, tenemos una invitada a esta hora de la mañana a propósito de lo que ha venido pasando durante los últimos días. De hecho, es una entrevista que estábamos pendientes a hacer porque después de lo que pasó básicamente en San Carlos, se desató a nivel nacional y de hecho todavía se leía en comentarios en torno a la necesidad, a la urgencia de que la aplicación de medidas para personas que están involucradas en violencia contra las mujeres, que incluso tengan medidas restrictivas, pues no cometan lo que pasó en San Carlos. Habíamos planteado en su momento que las medidas restrictivas, las medidas cautelares, no estaban dando el fruto esperado, que muchas veces las personas que tenían estas medidas violentaban las mismas, se acercaban a la residencia de la persona que las había ejecutado y las agredía físicamente y en algunas ocasiones hasta las mataban. Habíamos sugerido que de repente la tobillera electrónica podría ser un medio para mapear dónde está el sujeto, pero queríamos conversar con la presidenta del INAMO, la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, para conocer su posición sobre este tema que da mucho de qué hablar. Las mujeres siguen tomando o acudiendo a la ley para ser protegidas y parece que la ley no les está respondiendo. Doña Cindy, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días queridos compañeros, un gusto poder conversar con ustedes y con la ciudadanía sobre este tema que creo que a todas nos tiene en vilo. No es algo nuevo, el tema de la debida diligencia, el tema de la impunidad se repite una y otra vez en el país, a pesar de tener todo un sistema que trabaja en principio articulado. Todavía hay grandes desafíos, creo que sobre todo en el sentido de la impunidad y de cómo poder asegurarnos que todas las herramientas que hoy tiene la ley para apoyar a las mujeres realmente sean efectivas y eficientes. ¿Y claro, son suficientes todo lo que se ha reglamentado, todas las leyes que hay a favor de las mujeres para su protección, han sido suficientes desde su punto de vista o necesitamos más? Nunca son suficientes. Lo que pasa es que por más robustas leyes que usted tenga, si los operadores de las leyes no las aplican, evidentemente se convierten en letra muerta. Y nosotros tenemos situaciones realmente críticas, porque por ejemplo, si bien es cierto, tenemos jueces y fiscales de género, a la hora a la que ocurren los incidentes mayoritariamente de violencia, que es en las madrugadas, que son los fines de semana, los que están en los juzgados no son estos jueces, son jueces que hacen las guardias, como quien dice, y no necesariamente estos jueces tienen la formación, la sensibilización o realmente el concepto de lo que es violencia de género, cómo realmente funciona. A veces llegan mujeres con amenazas de muerte. Cuando un hombre decide decirle a su pareja, yo a vos te voy a matar si te veo con fulano, o yo a vos te voy a matar si me dejas, o yo a vos te voy a matar si haces esto o aquello, muy probablemente, ya para que él se atreva a verbalizarlo, hay altas probabilidades de que cometa el hecho. Y entonces podemos pasar de una violencia psicológica, sin que haya habido un solo golpe, a una detonada de un femicidio. Entonces llegan las mujeres a hacer denuncias al Poder Judicial y les dicen, pero ¿dónde está la sangre, verdad? ¿Y dónde están las marcas? Es su palabra contra la de él, y entonces comienza el proceso de revictimización. Usted puede ir un sábado en la noche o un viernes en la noche al juzgado de violencia doméstica y encuentra a 5, 6, 7 mujeres haciendo fila para que la atienda un juez que no tiene perspectiva de género en su formación. Ahí están los policías esperando y duran más haciendo el trámite que soltando al tipo que tal vez lo agarraron infragante. Entonces, realmente es un tema de nunca acabar el proceso de sensibilización, de capacitación. Nosotras hemos hecho un trabajo desde el sistema nacional, sin embargo creo que el Poder Judicial todavía tiene grandes retos, claro, porque si bien es cierto tenemos grandes articulaciones, no se activan. Y el caso precisamente de lo de San Carlos, creo que era en el norte, lo ejemplifica. O sea, cómo esta mujer no fue referida a un sistema del INAMO por parte de quienes le dieron en un primer momento las medidas cautelares. Pudo haber sido una valoración del riesgo para darle un kit de emergencia. Nosotros hemos tenido mujeres que activando el kit de emergencia ha llegado la policía
en menos de 3 minutos. Por ejemplo, en diciembre pasado nada más le quebró la mandíbula. Uno dice nada más, pero es que la otra opción era sacarla en una bolsa. Sí. Entonces, y el kit de emergencia la salvó. Entonces, esas articulaciones que son necesarísimas para poder activar los protocolos que sí existen y que tenemos, creo que se hacen más urgentes que nunca. Ministra, ¿no es frustrante que, a ver, yo le escucho a usted en las entrevistas, sus términos a veces, la frialdad con que se debe abordar, y eso hay que aplaudirlo, pues porque las cosas hay que hablarlas como deben hablarse, no darle vueltas al hecho de que un hombre le rompe la quijada a una mujer y obviamente la salva de la vida. Pero no es frustrante que teniendo las herramientas haya un sistema de jueces inexpertos donde queda un hueco y entonces comencemos a normalizar una mujer, 2 mujeres, sale la ministra en las entrevistas, se queja de que el sistema está fallando, vuelve a caer otra mujer, etcétera, etcétera. Estamos en un tren en el que no hay cómo frenar el nivel de violencia. Uno no va a decir que el sistema sea el culpable de todo, porque en muchos casos, lo han dicho insistentemente, la mujer cede a las invitaciones del hombre y entonces esto es un problema ya mucho más social, de educación, etcétera. Pero ¿no frustra este ciclo en el que hemos caído? Vamos a ver, yo siempre les digo que aquí hay varias aristas que tenemos que tener claro, y le voy a contar cuál fue la primera pregunta que me hicieron a mí como ministra de la Condición de la Mujer cuando yo opté por este puesto. A mí el señor presidente me dijo, ¿cómo va a frenar los femicidios? Y yo fui sumamente clara, porque conozco dónde estoy. La única manera de frenar los femicidios es creando o criando una nueva generación de mujeres y hombres en igualdad, sin los preceptos de posicionamiento de poder y de, aunque no les guste la palabra, del patriarcado, que no le sirve ni a la mujer ni al hombre, a ninguno de los dos. Hasta que eso no pase, nosotros no vamos a acabar con los femicidios. Y lamentablemente tenemos un sistema de atención de la violencia que tiene años de estar acá, que nunca ha sido evaluado hasta ahora en esta administración y que no podemos asegurar que haya funcionado, porque nunca se va. Entonces tenemos gente mayor, de mediana edad y joven que cometen femicidios y que en principio los efectos de un sistema nacional que también habla de la prevención no han sido eficientes. Ese es un tema que es fundamental y no será hasta ese momento, por eso tenemos que seguir trabajando, pero no en un papel. Es que ese es el tema. Cuando yo revisé el plan de acción del INAMU respecto de los indicadores para poder trabajar el cambio cultural, nos encontramos que tenemos capacitaciones al año para 169 funcionarios. Y uno dice, bueno, así vamos a ocupar 100 años para llegar a todos los funcionarios costarricenses. Por ejemplo, los operadores de justicia o los policías. ¿Qué hicimos? No, es que no podemos seguir haciendo pequeños esfuerzos que al final no tienen un impacto real en la vida de las personas. Yo les comentaba, bueno, no sé si ustedes conocieron que la semana pasada, por primera vez, el primer cuerpo policial que está en la academia de policía recibió el curso con perspectiva de género, donde se habla sobre violencia intrafamiliar, porque los policías, para ponerte un ejemplo, tienen violencia a nivel interno como con sus compañeras y sus compañeros, machista, tienen violencia las mujeres policías de su parte de sus parejas y hombres policías que son violentos con sus parejas. Y además son los que tienen que enfrentar las situaciones de violencia doméstica que han normalizado muchas veces, y por eso es que es tan importante estos procesos formativos. Entonces tenemos que cambiar de capacitar 169, que yo les contaba, ¿por qué no 170? ¿Cuál es la diferencia entre uno más? A 1.500 al año, a 10.000 al año. Entonces es ahí donde nosotros tenemos realmente que enfocarnos, y por eso el modelo de gestión del INAMU se transforma, porque por más recursos que quieran darnos, si nosotros no tenemos un músculo con una gestión del talento humano, con una gestión de la transversalización del tema de género, pero en serio, nunca vamos a avanzar. Y el otro tema que yo creo que es fundamental, la debida diligencia. O sea, nosotros tenemos juicios hoy, entonces claro que es frustrante, nosotros tenemos juicios hoy que gracias a Dios, porque en una segunda instancia el juez dijo, no, ¿cómo es posible que dejaran en libertad con la prueba contundente que hoy tenemos hasta una sentencia condenatoria de 35 años en el caso de Taxa? Y en el caso de la doctora Cedeño, ya uno se fue del país,
ya ni siquiera está acá y va a volver a darse el juicio porque los dejaron libres. Entonces, es ahí donde realmente, ahí sí decimos de esta frustración de que por más leyes que tengamos, y yo honestamente el día de hoy, de todas las que he revisado, que no son muchas, aunque dicen que son 10, realmente las que tocan el tema de femicidio podemos hablar de unas 2 o 3, las otras hablan de otros temas que son coyunturales y que son importantes, pero no atacan el tema de femicidio. De hecho, estamos trabajando en una comisión con el Poder Judicial, con el OIJ en este momento, para hacer unas modificaciones de leyes muy puntuales que podrían darnos, por lo menos, dentro de los procesos judiciales un poquito de celeridad y de menos impunidad. Esperamos estar saliendo con eso pronto. Honestamente, y lo voy a ser muy sincera, nosotros nos toca ejecutar y administrar. Las leyes deberían de estarlas haciendo otras personas, pero bueno, en vista de que no se enfocan en los temas que nos interesan, tenemos que nosotros entrar ahí. Sí, ministra, yo quería consultarle sobre un tema que también al final forma parte de la violencia de género, y es el hecho de las relaciones impropias. Y se lo consulto a usted, yo sé que tal vez mucha gente pensará en materia del PANI, pero por la edad normal en la que se ven envueltas los menores en estas relaciones impropias, son ya 16, 17 años, adolescentes que muchas veces se les salen de las manos al PANI. Pero, por ejemplo, el reciente caso en febrero de la menor de 16 años que murió en el Hospital México luego de que su pareja de 45 años de edad le disparara en la cabeza, nos hace también ver otra realidad de las relaciones impropias que terminan también convirtiéndose en femicidios. ¿Hay alguna estrategia? ¿Perdón? Sí, le comento porque sí tenemos 2 estrategias. Ajá. Respecto del tema, la estamos trabajando con el PANI, porque aunque tengan 16, 17 años, es materia PANI. Correcto. Nosotros recuerde que el INAMU ve todo lo que son las mujeres y las niñas, pero hay una especialidad en tema PANI y lo hacemos de manera conjunta. ¿Qué es lo que pasa con la ley? Que, vamos a ver, mientras no sea considerado un delito, van a seguir pasando situaciones de relaciones impropias en Costa Rica, porque no hay consecuencia para la persona. La única manera de que nos demos cuenta que se está dando es que sale embarazada la adolescente. Si no, nadie dice nada. Porque la única que puede definir, por ejemplo, de los 15 a los 18 años es la menor. Y si la menor dice, yo consentí, no hay delito. Entonces, es donde uno dice, ¿qué pasa con la responsabilidad parental? ¿Verdad? ¿Cuántos papás a vista y paciencia ven que sus hijas menores de edad están con relaciones con hombres muchísimo mayores que ella, donde jamás va a ser una relación de pares, donde evidentemente hay una relación de una situación de poder? Vamos a ver, si ni siquiera las dejan casarse a los 18 años, pero sí las dejan, en este caso, tener relaciones de pareja con hombres que les llevan más de 7, 10, 15 o 20 años, como mencionabas. Entonces, ese es un problema y ese es uno de los proyectos que estamos trabajando con el PANI y con el OIJ, darle más dientes a esta ley. Y otro que nos preocupa mucho es un tema de que recordemos que lo que pasó con la niña Cable fue realmente desaparición de una prueba, porque fue cuando al final se decidió que se le iba a hacer la prueba de paternidad a la bebé que se desaparece la niña a conciencia y bajo la aceptación también de la madre de la bebé, que también era una menor de edad. Entonces, realmente si nosotros seguimos generando leyes, pero que al final estas leyes no tienen realmente el impacto que se quiere, o no se mide realmente hacia dónde van, yo he sido sumamente crítica. Yo creo que ustedes se han dado cuenta de que a nosotros nos están pidiendo que avalemos leyes por avalarlas. Nosotros tenemos el ejemplo de 2 grandes leyes que nos dejaron heredadas la administración pasada: la ley de sobrevivientes de víctimas de femicidio, que es una ley absolutamente inoperante desde el punto de vista económico. Sin embargo, la otra parte la hemos venido haciendo y la seguiremos haciendo, que es la de la intervención o intermediación con las familias, pero es una ley que surgió muerta, sin ningún recurso económico que la sustente, y no va a haber nunca un recurso económico suficiente para sustentarla, porque equivocaron el concepto de subsidio con el concepto de reparación integral. Y la otra, trasladar el 911 del ICE al INAMU, lo que hizo nada más fue generar un gasto de alrededor de 600 millones al año que tiene que sacar ahora el INAMU para pagar y mantener un sistema
que perfectamente seguía siendo financiado por el ICE como parte de su responsabilidad social. Entonces, son recursos que se dejan de invertir en prevención o en otras cosas y que nosotros ahora tenemos que asumir. ¿Por qué? Por una buena intención o porque tengan una claridad. A mí me llama mucho la atención cuando hacen leyes y no llaman al ente rector y le dicen a uno, bueno, señores, ¿dónde chima el zapato? ¿Por dónde deberíamos de estar caminando? Y a veces lo que se generan son leyes que al final ministra, no vienen a sumar realmente. Ministra, tenemos varias preguntas. A ver, Ángelo primero. Para finalizar, doña Cindy, ¿qué es lo que está fallando entonces con la aplicación de las medidas de protección? ¿Qué es lo que falla en el proceso? Porque los jueces las están dictando, hay todo un seguimiento a estos casos y yo entiendo que también lo que usted dice... El seguimiento no es tal, no hay un seguimiento real. Yo entiendo que lo que usted dice también, doña Cindy, si me permite, yo entiendo que lo que usted dice también es que falta capacitación para policías y jueces y demás, pero las medidas se están dando. ¿Qué es lo que está fallando para que se estén violentando las medidas de parte de las personas que son demandadas? Bueno, vamos a ver, si lo vemos en términos generales, se dan 50.000 medidas al año. No todas son incumplidas. Entonces, si lo vemos a nivel de porcentaje, realmente la gran mayoría de las medidas funcionan, ¿verdad? Si lo vemos en números, digamos, duros, porque yo no te digo que esos 50.000, es que se están sacando 50.000 medidas de protección al año, el año pasado. Y son algunos de los casos que se evidencian más, que son los que no lograron, digamos, ser eficientes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay casos en la valoración del riesgo. Yo creo que este es el tema más importante, la valoración del riesgo, para analizar si esa persona debe de quedarse en prisión. Se le levantan las medidas cautelares y muchas veces se le levantan porque tal vez la mujer no fue a volverlas a activar, pero no hubo seguimiento de esa mujer para entender por qué no fue a volverlas a activar. A veces no van a volverlas a activar porque viven larguísimo y ni siquiera tienen plata para los pases, para decirles un ejemplo de los que nosotros hemos conocido y que nos llaman a nosotros y nos dicen, es que ocupo ir a activarlas porque si no, lo van a dejar libre y no tengo plata para ir. Y entonces el INAMO procede. Pero esa falta de articulación y de seguimiento de la persona, de cuál va a ser el riesgo que tiene, y creo que eso es una deuda que tiene, porque nosotros el año pasado logramos hacer el ILAFEM, que es una metodología a través de la cual podemos entender cuáles son los vacíos que tienen los procesos en los femicidios, de 20 casos que se analizaron en el 2020, pero nunca se ha hecho en Costa Rica, y esto porque siempre el Instituto Rector y algunos de los grupos colectivos más importantes han dicho que no trabajemos con el agresor, es el análisis de los agresores y trabajar con los agresores. Sí. Porque, por ejemplo, en España tienen mecanismos donde, dependiendo de la valoración psicológica, hay un algoritmo que le dice al juez, esta persona no debería de salir. Con un algoritmo, con solo que usted le incluya algunos datos, el algoritmo le dice el nivel de peligrosidad y de riesgo es tal. Y muy pocas veces ha fallado y los jueces pueden salirse de ese algoritmo porque ellos tienen su independencia para tomar decisiones, pero la consecuencia de que si se salen y ocurre una desgracia es responsabilidad de ellos. Entonces yo creo que ese es un tema que hasta ahora el INAMO está asumiendo. Nosotros estamos trabajando con el Instituto Web y con la red de hombres de la institucionalidad pública, porque ocupamos trabajar con esos hombres. Claro. Este hombre fue a la cárcel primero, nadie trabajó con él, no hubo ningún tipo de terapia, no hubo ningún tipo de trabajo con esta persona, sale más bravo, más enojado, directo y matar a la persona. Totalmente. Entonces, realmente nosotros tenemos que asegurarnos que estas personas que están por estas razones en la cárcel o que están llevando un proceso de medidas cautelares, vaya, asista a una terapia, no es una charla, es una terapia conductual, porque nosotros necesitamos que esta persona deje de ser un riesgo para esa persona o para cualquier otra persona con la que entable una relación. Doña Cindy Quesada es la ministra de la Condición de la Mujer que nos ha atendido esta mañana aquí a través de esta radio. Doña Cindy, muchas gracias por la declaración hoy. Quedaremos pendientes, obviamente que es un tema que no podemos abandonar, el hecho de que también, que aquí tengo oyentes diciendo que en efecto el tema de educación y generar una nueva generación de mujeres empoderadas que se hagan respetar y hombres que respeten a la mujer es un proceso que debemos comenzar desde ya. Doña Cindy, muchas gracias. Con mucho gusto. Que me le vaya muy bien. La ministra Cindy Quesada.